todos en esta sesión, en esta tercera sesión de nuestro curso sobre Raymond Panikkar. En las dos sesiones anteriores, que creo que han estado muy animadas, siempre cuando se habla de la persona, de la vida, las cosas están más animadas que cuando se habla de los escritos, pero sin embargo la vida de Raymond, en la vida de Raymond han estado profundamente unidas lo que es él y lo que ha escrito, como veremos a continuación. Entonces, estas dos primeras sesiones, para los que no habéis podido participar, como debido a cambios en la web de Son Cristians, no se han colgado aún en YouTube. Los que no los tenéis, se los pedís a Xavier Garí, a Son Cristians, y os lo enviará. No sé si lo han editado, digo, porque, por ejemplo, yo hoy, antes de empezar, de llegar vosotros, pues ya había empezado a conectarme e inmediatamente empezó a grabar, es decir, que ha habido un cuarto de hora de grabación inútil y algo parecido habrá ocurrido las otras veces. Espero que lo haya quitado. Bueno, pues vamos a empezar hoy con dos frases de Raymond Panikkar. Dos frases que manifiestan que, como os decía, para él escribir no es un juego o bueno, un vicio burgués, sino que escribir es su vida. Él entendió que vivía escribiendo, escribía viviendo, lo que compartía a través de sus escritos es lo que él vivía intensamente, es la perspectiva unitaria, única, armónica de todo lo que es que siempre ha defendido en su vida. Pues dice Raymond Panikkar en uno de sus libros más hermosos, que es Invitación a la Sabiduría. Hoy hablaremos de él y de todos los libros de Raymond, que ya es mucho decir, o sea que va a ser un día realmente muy intenso. Cada párrafo que escribo, cada frase, debería reflejar en la medida de lo posible toda mi vida y ser expresión de mi ser. Se debería reconocer mi vida entera en una frase. Para los que escribimos también, los que tenemos pues también la funesta manía de escribir, yo ya llevo pues más de veintitantos libros, una frase como esta de Raymond casi le mueve a uno a echar los propios libros en la hoguera. Cada párrafo que escribo, cada frase, debería reflejar en la medida de lo posible toda mi vida y ser expresión de mi ser. Y sin embargo, a pesar de la humildad con que uno tiene que acoger lo propio que he escrito al lado de esto, sin embargo, qué gran verdad. En realidad, cuando uno escribe, toda su vida se está volcando en dos o tres cosas, que es lo que le preocupa, lo que lo mueve a hacer, aunque toque diversos temas. Digamos que si es auténtica, cada escrito es reflejo de esa propia vida. Pues vamos con otra frase de Raymond Panikkar, que es le escribió como introducción a sus óperas completas, a su ópera Omnia, que se publicó primeramente en italiano, como veremos a continuación, Vita e Parola, la mia ópera. Entonces traduzco del italiano. Todos mis escritos representan no solo un problema intelectual de mi mente, sino una preocupación de mi corazón, y más aún, el interés real de mi entera existencia, que ha buscado en primer lugar reunir claridad y profundidad, estudiando seriamente los problemas de la vida humana. He hecho siempre un esfuerzo desmesurado para escribir no como occidental o como indio, no como cristiano o hindú, y tampoco como hombre de nuestro tiempo. Lo que deseo expresar es la sensación siempre presente de que la letra mata y que la palabra escrita no es la embajadora exclusiva de la vida y la consciencia. Bueno, esta frase de Raymond me valdría para comentar 50.000 cosas de él. Por ejemplo, lo primero que se me ocurría ahora, por lo último, de la letra mata y el espíritu vivifica, esa expresión evangélica, es que Raymond decía, qué bueno
que Jesús no haya escrito una palabra o no nos haya dejado escrita ni una palabra. Uno dice, oiga, qué pena, lo que nos gustaría hoy tener algo escrito de la pluma de Jesús. Decía él, no, porque entonces nos ataríamos esas palabras que siempre son contingentes y en cambio lo que nos ha quedado es la palabra viva del Maestro y sobre todo lo que los que han estado con él han vivido. Y eso es tan auténtico como lo que el maestro ha dicho, por la conexión que él había tenido con ellos. Fijaos que esto lo decía Panikar y decía, en realidad esto ha ocurrido con todos los fundadores de las grandes religiones. El Buda Sakyamuni, el Buda histórico, no escribió una sola palabra. Y sin embargo, ¿cuántos miles de páginas se han escrito recogiendo las palabras del Buda? Muhammad, lo mismo. Es decir, incluso él decía que el Corán no lo escribió él, que lo recibió escrito y por eso era el libro sagrado por excelencia. Y los comentarios al Corán los escribieron, los hadices los escribieron otros que no fue Muhammad. Bien, este es Raymond, ¿no? Reunir claridad y profundidad estudiando seriamente los problemas de la vida humana y cómo lo ha hecho. Raymond era consciente de que a veces sus escritos eran difíciles, aunque escribía muy bien. Como veremos, Raymond recibió el premio de la crítica nacional por uno de sus libros, casi en sus primeros años comenzando a publicar. Por tanto, señal de, y desde luego cuando uno lee a Raymond, ve que escribe de maravilla y es creador no solo de pensamientos, sino de frases. Entonces, la obra escrita de Raymond Panikar, como había comentado el otro día, 1918, 2010, nació en Barcelona, murió en Tavertet, son cerca de 80 libros y más de 1000 artículos publicados. En realidad, aunque he compilado casi exhaustivamente sus artículos, me pierdo entre 1500, 1600, 1700 y soy el que más ha intentado compilar realmente toda su obra. Sus libros pongo casi 80 y los que he computado han sido 75, pero aún se ha seguido publicando algún libro suyo después de su muerte. Esa ilustración que tenéis al lado, veis que es un ex libris, no era el ex libris de Raymond, sino el ex libris que pusieron en la biblioteca de la Universidad de Girona, a la que Raymond entregó su biblioteca pues unos años antes de su muerte, y pusieron este ex libris y lo tienen su biblioteca. La biblioteca, no solamente los libros de Raymond, sino los otros, los que él tenía en su casa, en una especie de caja fuerte, ignífuga, que conserva la temperatura, algo impresionante. Cuando estuve allí, yo decía, bueno, está bien para que se conserven, pero cómo yo disfrutaba en la casa de Raymond, hojeando en sus libros, incluso en alguna ocasión le dije, Raymond, hay un libro que se pone tradicionalmente como tu primer libro y no estoy yo seguro. Me gustaría verlo. Y me dijo él, si lo encuentras, estupendo. Y yo dije, si me dejas, enseguida, porque había libros que estaban en el piso de abajo, la mayoría, y había otros libros que estaban en el enorme despacho en el que él trabajaba. Y estos los tenía allí. Entonces, si me di, empecé a buscarlo, lo encontré enseguida y le dije, aquí está. Y me dice Raymond, ¿cuántos años hace que no veía yo eso? Y le dije, bueno, si me dejas, lo llevo para hacer una copia buena y te lo devuelvo. Me dice Raymond, me fío mucho más de ti que de mí mismo. Lleva lo que quieras. Entonces, la relación completa de sus libros y casi completa de sus colaboraciones en libros, artículos, en revistas y sus inestimables prólogos, para los que tengáis interés, está en mi libro, un libro que he hecho en colaboración con José Luis Meza, Diccionario Panicariano. Allí yo estuve en los año y pico, casi 2 años de mi tesis, primero intentando indagar todo lo que había publicado Panikkar para leer todo lo posible y sobre todo lo que a mí me interesaba. Y entonces esa, en una edición muy cuidada, está en las 30 últimas páginas de mi libro Diccionario Panicariano.
Entonces, vamos con las obras completas. Es muy interesante conocer esta recopilación que se ha hecho de todas las obras de Panikkar. En realidad es un trabajo elaborado, porque las obras completas no simplemente han cogido los libros de Raymond y ponerlos uno detrás de otro, a lo mejor por orden histórico, como se hace en otras ocasiones, sino que los han organizado por temas e incluso algunos semejantes los han fundido. Pero la ópera omnia es lo que más pasará a los futuros lectores de Raymond. Yo tengo la suerte de tener prácticamente todas las obras de él, porque tuve que leerlas antes de que se iniciara la ópera omnia, e incluso en la ópera omnia tuve mucho yo que elaborar junto con Raymond y Milena Carrara, que fue su editora, ¿no? Entonces, las obras completas, veo que esta imagen que tengo aquí no corresponde con la realidad. Lo ponía entre el 2008 y el 2021, pero yo como seguía actualizando toda esta producción, hay volúmenes de la ópera omnia, de las obras completas publicados años después. Lo veremos ahora con todo detalle. Entonces, las obras completas de Panikkar están siendo publicadas desde hace eh, 13 años. La editorial Jacabú comenzó a editarlas en el 2008 y acabó en el 2021. Lo que pasa es que la edición de las obras completas en otras lenguas, como veremos ahora, aún se continúa haciendo en este momento. Solo está concluida la edición de la ópera omnia en italiano y en inglés. En italiano es la edición Princeps, de donde tienen que venir todas las demás. Iban a ser más de 20 tomos y finalmente se editaron 18 tomos organizados en 12 volúmenes. Entonces, esa imagen que veis ahí es una imagen parcial de los primeros volúmenes de la ópera omnia en italiano. Veis que está en un formato grande, es una edición magnífica. La edición sí, más floja ha sido en inglés y sin embargo es de las más caras. Entonces, los que tengan que comprar los volúmenes de Raymond Panikkar en inglés pagarán más por ellos que la edición italiana, catalana o inglés o española, y sin embargo son mejores. Entonces, además del italiano, se están publicando, como os decía, en catalán, español, francés, en inglés. Entonces, aquí tenéis en esa imagen bien expresiva la edición Princeps de la ópera omnia, de las obras completas de Raymond. Está en Jacabou, en Milán. Después se empezó a publicar en catalán en Fragmenta, la editorial Fragmenta de Barcelona, que ha publicado más cosas de Raymond y ha publicado también mi último libro, Hacia una ecoteología. Después empezó la prestigiosa editorial francesa Cerf de París, empezó a publicar las Sèvres, pero tristemente no publicó más que 3 tomos y fracasó la edición. O sea que eh, en francés, desgraciadamente, no podrán ver, por lo menos por ahora, las obras completas de Raymond. Orbis Book de Nueva York, otra prestigiosa editorial norteamericana que ya había publicado varios libros de Raymond Panikkar, concretamente el último que recibió Panikkar 3 días antes de morir, o sea que ya prácticamente no lo pudo ver. Es la única que ha concluido ya la publicación de la ópera omnia junto con la edición italiana de Jacabou. Y finalmente, las obras completas en español de Raymond Panikkar las está publicando en este momento Herder. Bien, no digo más. El último día concluía pues hablando un poquitín de cómo habían empezado estas obras completas de Raymond Panikkar. Os ponía una imagen para mí muy querida y que está en el perfil de mi Facebook. Entonces estamos Raymond Panikkar, Milena Carrara, que ha sido la editora, y yo haciendo la primera elaboración, es decir, cómo podemos organizar la ópera omnia. Es para mí emocionante recordar aquellos días, esto en la casa de Milena Carrara al pie del mar. Entonces, las obras
las obras completas, como decía, son 18 volúmenes y cada volumen tiene varios tomos, aunque hay algún volumen que solo tiene un tomo. El primer volumen, el tomo primero del primer volumen, lo primero que se publicó, fue Mística Pienezza di Vita, en castellano Mística Plenitud de Vida. Lo publicó Jakabuk en el año 2008. Os pongo en esta precisamente las portadas de las distintas ediciones en italiano, en catalán, en fragmenta, en francés, en inglés y en castellano, que es la edición quizás más lujosa, es un poco más alta que las anteriores. Bien, realmente todas son magníficas. El segundo tomo de este primer volumen se titula Espiritualità, il camino de la vita y salió 4 años después. O sea que tardó mucho en salir el segundo volumen. Después ya fueron yendo a un poco más de ritmo. Se publicó inmediatamente en catalán, Espiritualitat, el camí de la vida, en inglés y finalmente en Herder, en castellano, en el año 2015. Es decir, Herder Editorial empezó la publicación de las obras completas en el año 2015. El volumen segundo se titula, es el que trata religión y religiones y solo tiene un tomo. Realmente es magnífico porque reúne todo lo que ha trabajado Raymond relacionando las religiones. Religión y religiones fue una de sus primeras obras que no se publicó en castellano. Yo lo leí, pues no recuerdo si en inglés o en italiano. Eh, Hay algunas obras fundamentales de Raymond, después lo veremos cuando exponga sus obras una por una, que no llegaron a publicarse en castellano, simplemente salieron en inglés, algunas solamente en alemán, etcétera. Realmente el mundo bibliográfico de Raymond Panikkar es tremendamente complejo. Entonces, Religión y religiones, veis que publicó este segundo, este segundo volumen el mismo año que había publicado el de la mística, la plenitud de vida. El volumen tercero habla del cristianismo. Entonces, tiene varios tomos. Uno, Cristianismo, la tradición cristiana, que reúne diversos textos publicados por él, es decir, no hay ningún volumen de Raymond que se titule Cristianismo, la tradición cristiana, sino que aquí reúne otros trabajos más pequeños. En cambio, el tomo 2 recoge íntegramente uno de los libros más importantes de Raymond, que es Una Cristofanía. Entonces veis que se ha publicado por supuesto, en italiano, en inglés y en castellano. Normalmente estoy en contacto con los editores para que me tengan actualizada mi información sobre la Ópera Omnia. En este momento es la que tengo. El volumen cuarto, si el tercero era sobre cristianismo, el volumen cuarto era sobre hinduismo, por la sencilla razón de que las dos religiones que más ha trabajado Raymond en su vida, con mucho, han sido el cristianismo y el hinduismo. La tercera ha sido el budismo, y de hecho hay un libro de Raymond Panikkar que es un texto tan fundamental sobre el budismo que pues el mismo Dalai Lama ha dicho que es lo mejor que se ha escrito sobre el budismo. Por cierto, que el Dalai Lama era muy amigo de Raymond Panikkar, incluso en alguna ocasión dijo que era mi gurú, ¿no? Se conocieron en Varanasi, en Benares, al norte de la India, a donde había tenido que huir huyendo del Tíbet cuando entraron los chinos allí, y él tuvo que desterrarse, y allí se conocieron y tuvieron mucha relación. Entonces, el hinduismo tiene, igual que el cristianismo, dos tomos. La experiencia védica, Mantra Manjari, que es una palabra clave para definir lo que es el hinduismo. La experiencia védica se publicó, fue un libro, un grueso volumen que se publicó en inglés, The Vedic Spirit y Mantra Manjari, y es magnífico que por fin, porque no se había publicado más que en inglés, en alemán y en italiano, por fin se haya publicado
por lo menos hasta este momento en catalán, que yo sepa, no se ha publicado aún en castellano, ¿no? El segundo tomo, Il Dharma de la India, publicado en Milán en el 17, veis que el anterior ha sido en el 14, ya fueron a mejor ritmo las publicaciones, ha sido publicado en inglés y ha sido publicado también en Fragmenta. Fragmenta es la que hasta este momento sigue con bastante buen ritmo la publicación de las obras completas de Raymond, pero aún no ha acabado. El volumen quinto es el dedicado al budismo. Ya dije que, además del cristianismo, el hinduismo, Raymond Panikar, de lo que más ha escrito es sobre el budismo y a él se le dedica no dos tomos, sino un volumen que tiene solamente un tomo. Se ha publicado en inglés, en italiano, por supuesto, y en fragmenta. Curiosamente, no sé por qué razón, porque ni siquiera la editora me la dijo, mm, para mi extrañeza se publicó primero en inglés antes que en italiano cuando leí la ópera, la edición Princeps de la ópera Oni es en italiano. Bien. Este libro recoge fundamentalmente ese gran libro de Raymond Panikar, un libro de 600 páginas, por tanto prácticamente, pero algunos otros textos también. El libro es El silencio del Buda, que se tituló de diversas maneras, El silencio de Dios, El silencio del Buda, etcétera, ¿no? Eh, a mí me encanta el título del libro en inglés, The Silence of God, The Answer of Buddha, El silencio de Dios, la respuesta del Buda. Es, como dije, uno de los mejores libros sobre el budismo que se haya escrito jamás. El volumen sexto, Cultura y Religiones, veis que ha tenido un gran éxito, porque se ha publicado en todas las ediciones en las que han ido saliendo la ópera Omnia. Entonces, tiene dos tomos. El primero es Pluralismo e Interculturalidad y el segundo Diálogo Intercultural e Interreligioso, que recogen diversos volúmenes que veremos luego, publicados a lo largo de los años por Packnicar. El volumen sexto vuelve sobre el hinduismo y sobre el cristianismo, pero en relación. Es decir, es un volumen que pone en relación directa el hinduismo y el cristianismo con ese concepto dinámico de Raymond Panikar. eh, eh, Bien. El volumen octavo, eh, que he tenido el privilegio de elaborar yo su edición en castellano, se titula Visión Trinitaria y Cosmoteándrica. Es un único tomo y donde se recoge el libro de Raymond sobre la Trinidad. Es un libro pequeño pero magnífico, uno de sus libros que más éxito han tenido, después comentaré, y otros textos. Por eso el título es Visione Trinitaria Cosmoteándrica, Dio Uomo Cosmos. Visión Trinitaria y Cosmoteándrica, Dios, el hombre y el cosmos. El volumen 9 son dos tomos que yo he editado también, he preparado la edición española, es sobre hermenéutica. Son dos tomos. El primero es Mito, símbolo, culto. Todos los trabajos que ha hecho Raymond Panikar sobre esto, que era una de las cosas que era un especialista mundial, fue de los que, digamos, más prestigio le dio a nivel mundial. Y el segundo tomo es casi solamente un volumen que publicó en vida que se titulaba Fe Hermenéutica Palabra, que tardó muchísimo en salir en español, pero hoy es fácil encontrarlo en la editorial Herder y que, bueno, es este tomo segundo del volumen 9. El volumen 10, Filosofía y Teología, eh, recoge exclusivamente el último libro que publicó Raymond en vida,
El ritmo de ser, el ritmo de ser, las Guildford Lectures. Las Guildford Lectures fue unas conferencias que dio en Edimburgo, al que fue un privilegio haber sido invitado, porque solo habían ido a lo largo del siglo XX algunos de los pensadores más prestigiosos del siglo XX, tanto del campo de la filosofía como de la teología, como de la ciencia. De hecho, Raymond Panikkar fue el único catalán y el único español que dio las Guildford Lectures. Él era consciente de eso y lo dijo en la presentación y dijo, y soy también el único indio que ha dado esta lección. O sea que estaba representando como a tres pueblos, a tres culturas. El tomo segundo, Pensamiento filosófico y teológico, solo ha salido en italiano y en inglés hasta ahora. Eh, el volumen 11 es un único tomo, junto con el 12 otro único tomo, reúne trabajos bajo el título general de la secularidad sagrada. Y el último volumen, el 12, Espacio, Tiempo, Ciencia, que como veis ha salido en inglés y en italiano. Bueno, no me extiendo ya más sobre la ópera Onia, pero es muy importante porque seguramente la mayoría de vosotros os acercaréis a la obra de Raymond, si os lo permiten vuestros medios, yendo consiguiendo sus volúmenes, porque gran parte de los libros que están ahí recogidos, es muy difícil tenerlos, ya están súper agotados, solamente a lo mejor en librerías de viejo. Yo mismo cuando empecé a reunir los libros de Raymond, me costó mucho trabajo, tuve la suerte de que él vivía, fuimos grandes amigos y gran parte de ellos me los fueron enviando desde Tabertet. Entonces yo tengo algunos de las ediciones de la Operonia. El problema es que como la tengo parte en italiano, parte en catalán, parte en español, tengo un lío con ellos y además yo cuando cito a los libros originales que son los que he leído. Bien, entonces vamos con los libros de Raymond, publicados entre el año 48 y el 2017. Eh, La primera publicación de Raymond Panikkar es el opúsculo Ferdinand Jacobi y la filosofía del sentimiento. Es un opúsculo pequeño, es decir, no llega a las 100 páginas, las 80 páginas, eh, mm, pero es magnífico, es magnífico. Yo recuerdo que en aquella ocasión cuando lo encontré y lo leí, le dije cómo me había gustado, y él me dijo, ¿qué te parece? ¿Se podría reeditar? Y yo dije, desde luego que sí. Lo que pasa es que es un estudio más escolar, es decir, es un estudio más científico, no hay esa pretensión popular que él tenía de llegar a la gente y de aportar lo que él, sino que es un estudio, un aproximamiento a Jacobi, pero como hace Raymond, siempre dentro de lo que él es. Él nunca reproduce simplemente, sino siempre recrea. Entonces, tras él publica su tesis doctoral en filosofía, El concepto de naturaleza, análisis histórico y metafísico de un concepto. Veis la diferencia entre el primero y el segundo. Son 22 años. Y el primero fue un opúsculo. ¿Qué pasa? ¿Qué hizo en ese tiempo? No escribió en absoluto. Para la próxima sesión, cuando veamos los opúsculos de Panikkar, sus ensayos publicados en revistas, en colaboraciones de libros, veréis que realmente escribió mucho en ese tiempo, pero siempre fue muy parco. De hecho, este primer volumen en grueso, el concepto de naturaleza, es una tesis magnífica que se sigue trabajando y estudiando hoy. Eh, Análisis histórico y metafísico de lo que es la naturaleza. Esto solo lo puede hacer una persona que sabe ciencias y sabe filosofía, como era el caso de Raymond.
Fue publicado en el Instituto de Filosofía Luis Vives por el CSIC, donde trabajaba él entonces. En el año 1950, Raymond fue para la India a mediados de los años 60, por tanto en estos tiempos aún estaba en Europa, concretamente Madrid, después en Roma, como vimos en la otra, en las sesiones anteriores. Después se publicó, 20 años después, una segunda edición, que es la que pues hemos podido conseguir los que tenemos casi todas sus obras. Entonces aún tardará 10 años en publicar de nuevo un libro personal. 10 años, desde el 48 al 60, más de 10 años. Eh, Perdón, desde el 51 al 60, casi 10 años. Escribe en Calcuta en su diario. Me parece que se inicia un nuevo período en mi vida, la experiencia de la India como experiencia más pasiva que activa parece cerrarse. El período para publicar todo lo que he estado acumulando en estos 20 años comienza ahora. Qué magnífico que gracias a la publicación de parte de sus diarios conozcamos estos textos autobiográficos. Entonces, el libro que publica en 1960 se titula La India, gente, cultura y creencias. Que este salió también, aún en español. Veréis que a partir de unos años después, esto ya será inusual, publicará primero en inglés o en alemán, pero aún estaba por aquí, aún no había ido, se había ido a la India, pero aún no se había establecido definitivamente allá. Y es un libro que se publicó, lo publicó, digamos, por partes a través de artículos que enviaba para la revista Índice. Entonces, a pesar de todo, es un libro unitario, es un libro tan bien escrito que recibió el Premio Nacional de Literatura Española en 1961. Es decir, es el libro que muestra por primera vez que Raymond Panikkar, además de un pensador y un místico, era un buen escritor, ¿no? Enseguida, en el mismo año, publicará su tesis en ciencias, Ontonomía de la ciencia sobre el sentido de la ciencia y sus relaciones con la filosofía. Para mi gusto, la primera gran obra de Raymond Panikkar, mejor aún que la tesis en filosofía. Este es un libro en el que enuncia un concepto absolutamente clave en el pensamiento de Panikkar, que es el concepto de ontonomía. Fijaros que el libro recoge su tesis en ciencias, es decir, que es un libro que está lleno de ciencias, de matemáticas, de fórmulas matemáticas, pero hay mucho pensamiento. Es decir, cuando Raymond Panikkar elabora sus conceptos, tiene tiene una base científica detrás que le da una seriedad que es mundialmente reconocida, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el libro de la India, Gente, Cultura y Creencias y la Autonomía de la Ciencia lo escribió el mismo año. Evidentemente no. Es decir, los había ido elaborando en años anteriores, pero coincidió que su publicación fue el mismo año, ¿no? Entonces, en ese año tiene otras publicaciones y volúmenes colectivos, que veremos luego. Entonces, vamos a empezar ya con el panorama absolutamente impresionante de la obra de Panikkar, que he echado mucho tiempo para hacer este montaje con sus portadas. Cuando lo fui haciendo me di cuenta de que no es lo mismo ver un título de un libro en una bibliografía que tener el libro delante y conocerlo y ser lo que significa, saber su grueso, sus páginas, olerlas. Bien, entonces voy a ir pasando ahora en esta media hora que nos quedan para que tengamos tiempo para debatir y me preguntéis pues por algún volumen, porque ahora en mi exposición es mejor que no interrumpáis, pero después podéis decir, uy, y aquel libro que decía, y yo os lo comento, si queréis podéis ir tomando nota de algo que os haya llamado la atención. Entonces, en el año 61, en el año en el que publicó La India, Gente, Cultura y Creencias, y le dieron el Premio Nacional de Literatura, Raymond publicó un título que hoy nos suena como raro: Patriotismo y Cristiandad. Dos palabras hoy absolutamente de modés
y que el mismo Raymond Maduro después utilizó muy poco. Pero es un libro muy interesante, aunque en una perspectiva bastante conservadora, igual que el otro que publicó en el año 63, que es un libro que recoge diversos textos, algunos muy buenos. ¿eh? Veis que Raymond entonces se llamaba Raimundo, es decir, su nombre en español, y así aparece en estos dos primeros libros como en el anterior. Y el mismo año 63 publicó un libro muy curioso que había publicado antes en alemán. Perdón, el libro lo publicó en alemán en el 63 y en el 67 lo publicó en español. Pero el libro no está publicado en España. Curiosamente, está publicado en Venezuela. Porque es un libro buenísimo, es pequeño, cortito, ¿no? Y empieza esa relación, la relación de el Cristo como el mediador universal, la relación con las otras religiones y que fue el fundamento de su tesis doctoral que comentaré ahora inmediatamente, su tesis en teología. Hemos hablado de la tesis en filosofía, la tesis en ciencia, nos falta la tesis en teología. En el año 64 publicó también en alemán Religión y religiones. Fijaros que estos dos libros fundamentales que he comentado, que son libros ex novo, es decir, no son como los anteriores, que reúnen trabajos que había ido publicando, fueron publicados primeramente en alemán. Es decir, que Raymond Panikkar, alguien me pregunta, oye, pero el alemán es muy difícil. Bueno, pues Raymond Panikkar no solo escribía en alemán y publicaba en alemán, sino que pensaba en alemán. Eh, Algún estudioso suyo estaba convencido de ello. Yo creo que Raymond piensa sobre todo en alemán, precisamente por la estructura perfecta de la lengua alemana y que la hace idónea para el pensamiento, ¿no? Entonces, estos libros que no los he recogido en alemán para no multiplicar el mosaico, porque van otros dos o tres mosaicos más como este, se publicó en el año 65 como Religión y religiones. Veis que Religión y religiones el autor es Raimundo Panikkar. Curiosamente, en un libro anterior aparecía con el nombre anglicizado con el que aparecía en inglés. Raymond con Y, ¿no? Religión y religiones tuvo un magnífico prólogo de un cardenal gran experto en el diálogo interreligioso, lo cual habla de que ya en el año 64 Raymond tenía un prestigio mundial como estudioso de las religiones. Bien, en el año 64 publica el libro que más ediciones ha tenido. Es decir, este libro, que es la tesis en teología de Raymond Panikkar, es el libro suyo que más ediciones ha tenido. Se publicó originariamente en inglés, The Antichrist of Hinduism, porque su tesis doctoral en teología, aunque la defendió en la gregoriana, curiosamente fue escrita en inglés. Bueno, ya veis cómo era Raymond, ¿no? Entonces, a partir de este momento, gran parte, fijaros que antes ya algunos libros se habían publicado primero en alemán. A partir de este momento, la mayoría se publican primero, pues, en inglés o en alemán o en italiano, porque el en italiano era otra lengua que dominaba perfectamente. Os comenté en la otra ocasión que Raymond hablaba, pues, unas 8 lenguas, y cuando digo hablar, es decir, no solo balbucea como los otros intentamos, yo con el inglés, con el francés, con el italiano, leo en alemán, pero en fin. Raymond era capaz no solo de hablarlo muy bien, yo lo he oído hablar en italiano y en inglés, y era una maravilla. Su francés era perfecto, sino que además era capaz de escribir en esas distintas lenguas. Por eso, la edición española de algunos de sus libros no la hizo él, él no se traducía a sí mismo, sino que lo hacían otros. Entonces, este libro The Antichrist o Hinduism fue publicado en Norteamérica en el año 64, en el 68 y en el 69, en el 70 se publicaron
3 ediciones en inglés. Si veis mi bibliografía, allí la tenéis, de lo bueno de esta bibliografía que os indicaba, que aparece en mi libro, el diccionario panicariano. Lo bueno es que allí tenéis todas las ediciones. Para el que quiera estudiarlo, pues allí tiene la referencia exclusiva, exhaustiva. En el año 70 se publica por primera vez en castellano. El Cristo desconocido del hinduismo está publicado en el editorial Maroba, es un poco reducido. Después se publicó año después en una editorial española, una edición bastante buena, pero que fue maldito porque se perdió la mayor parte de la edición, porque desapareció la editorial, en fin, cosas rocambolescas. Por eso la importancia de las obras completas, porque sus libros es difícil conseguirlos individualmente. Bueno, pues veis que pongo puntos suspensivos porque hubo varias ediciones en inglés, en español, en francés, en italiano, en alemán. Bueno, este libro tiene en casi todas, en las lenguas occidentales, en todas, porque después Raymond Panikkar empezó a publicar en chino, en japonés, etcétera. Bien, fijaros que lo que os decía antes, a partir del año 60 tardó en publicar, ya no para. Veis que le sale prácticamente el libro por año y algún año varios libros. En el 64 veis que publicó 3 libros. Y además, 3 libros importantes, es decir, no son libritos que se hacen con trabajillos, sino libros ex novo, ¿no? Es decir que aportan particularmente conocimiento. Religión y religiones, el Cristo desconocido del hinduismo y otro libro que solo salió en alemán y en inglés. Cultur Mysterium, un Hinduismo, un Christentum. El misterio del culto en el hinduismo y el cristianismo. Tiene otro libro que veremos más adelante, de título casi semejante, pero es completamente distinto. En el 66 publica otro de los libros más importantes de Raymond Panikkar, más gordo que estos anteriores, porque es un libro que recoge varios trabajos de él muy importantes. Se publicó en italiano como Maya e Apocalipse. Eh, eh, Maya significa lo oculto revelado en sánscrito, y Apocalipsis, Apocalipsis en griego sabéis que significa revelación, lo oculto revelado, ¿no? Lo oculto, Maya, lo oscuro que se revela. Y ese se publicó en español como Misterio y Revelación. Es un libro de formato bastante grande, más grande de lo habitual. Yo es de los libros que he leído con fruición porque conceptos fundamentales de Raymond aparecen en ese libro. Eh, en el 67 publica otro libro del que solo hay una edición en alemán. Querigma un Indien, es decir, la relación entre el querigma cristiano y el pensamiento de la India, ¿no? Eh, en el 67 veis que publica otro libro exclusivamente en alemán, Schritten zur Westersprach. Es decir, son pequeños trabajos sobre la ilustración. Eh, en el 67 publica otro pequeño libro solo en castellano, Técnica y tiempo, la tecnocronía, otro de los conceptos fundamentales de Panikkar que yo estudio en mi diccionario, el concepto de tecnocronía, de qué manera está en armonía el tiempo. En el 69 publica un libro muy curioso, solo se publicó en francés, L'Oncle de Viandieu. eh, es un libro de conversaciones con algunos grandes pensadores de su tiempo, como Giulio Girardi, y es en el que defiende una tesis fundamental que yo también he defendido después de estudiarla en Raymond y estar de acuerdo con él, aunque en polémica con otros colegas, teólogos o filósofos. Y es que el ser humano es fundamentalmente creyente. No hay nadie no creyente. La división entre creyentes y no creyentes que aún se sigue utilizando ahora es falsa, porque todos creemos. La fe es un elemento constitutivo de la vida. Unos creen en A
Otros creen en B. Unos tienen creencias religiosas y otros no tienen creencias religiosas. Es como decir, pues como el budismo es ateo, no es una religión, porque los ateos no tienen religión, en absoluto. El budismo lo que es una religión no teísta. No cree en el concepto teísta de Dios, pero evidentemente que es una de las religiones, se podría decir de las tres religiones fundamentales, tres o cuatro eh, del mundo en este momento, ¿no? Es decir, el judaísmo es una religión fundamental, pero los que practican esa religión es una minoría al lado de los 7.000 millones de la humanidad, al lado de los 1.500 millones que practican el cristianismo y los 600, 800 millones que practican el budismo, ¿no? Entonces, este libro, L'Oncle de Viandi, un librito pequeño, pero... Entonces, entre el año 68 y 72, publica tres libros, que después en el 2007 fueron recogidos en un libro. Tres libros preciosos. La gioia pasquale, el gozo pascual, la presencia de Dios, precioso, y María, es decir, el único libro sobre María que escribió. Son libritos de menos de 100 páginas, eh, por eso han sido recogidos en un libro los tres pequeños, publicado por Jacques Abbouk en el año 2007. Y en el año 1970, Raymond publica otro de los libros fundamentales. Raymond tiene muchos libros, todos aportan, pero si hubiera que recoger tres, cuatro, cinco libros de Raymond Panikkar, seis si acaso, este sería uno de ellos. De hecho, este es el libro más grueso que publicó. Curiosamente, se publicó primero en español, El silencio del Dios. Este libro se publicó inmediatamente en inglés, en alemán, en italiano, en francés. Donde más ediciones tuvo fue precisamente en inglés. Eh, en el año 1996, y del que hubo varias ediciones después, se publicó en castellano con un título completamente distinto. Se titula El silencio del Buda, una introducción al ateísmo religioso. Entonces, el primer libro, la primera edición en castellano, para quien leyera solo el título, se equivocaba, porque no es un libro sobre el Dios cristiano, sino es una introducción al budismo, ¿no? Entonces, por eso, cuando 25 años, 26 años después se volvió a publicar en castellano, ya había recorrido un largo camino editorial, de hecho es mucho más grueso que el libro inicial, y ya se había titulado en inglés, como os decía antes, eh, The Silence of God, The Answer of Buddha, ¿no? Y después ya fue cambiando y ya no era el silencio de Dios, que era el silencio del Buda. La clave del Buda está en el silencio. Cuando al Buda le preguntaban algo fundamental, no soltaba un discurso, un rollo. Si acaso soltaría una especie de parábola, pero la mayor parte de las veces estaba callado. Y eso era como Wittgenstein. De lo que no sabemos, es mejor callarse, ¿no? Pero el silencio del Buda es riquísimo. Y este libro, curiosamente, nació y noche de una colaboración para una enciclopedia impresionante de Giulio Girardi, la Enciclopedia del Ateísmo Contemporáneo. Y Giulio Girardi, que era gran amigo de Raymond, le pidió que escribiera precisamente sobre el no teísmo budista, el ateísmo budista, ¿no? Ese trabajo se publicó después en diversas revistas científicas españolas, como Revista de Occidente, una de las más prestigiosas del pensamiento español, y bueno, tuvo un larguísimo recorrido que yo sigo pues en mis libros, ¿no? Entonces, como veis, aparecen en puntos suspensivos porque de este libro debe haber como unas 20 ediciones, más o menos, entre las ediciones en español, en inglés, en alemán, en francés, etcétera, ¿no? Bien. Eh, el
El silencio del Buda, una introducción a la tecnología. Un libro que duro, pero para los que queráis profundizar en Raymond Panikkar, os invito a leer. Y desde luego, si queréis conocer el budismo, esta es una de las mejores introducciones al budismo que se han hecho. No es una introducción enciclopedia, es decir, que no habla de las distintas ramas del budismo, sino que habla de las claves del budismo. Yo, desde luego, gran parte de lo que he aprendido sobre el hinduismo y sobre el budismo ha sido leyendo a Panikkar y desde él. Solo hay un autor que yo leía muchísimo y 20 o 30 años antes de leer a Panikkar, que fue Lao Tzu. Lao Tzu fue el gran pensador oriental que a mí me fascinó desde el comienzo, el Tao Te Ching, un libro de menos de 100 páginas, pero que es, después de la Biblia, el libro más editado en el mundo. Eso quiere decir que si no lo conocéis, ya os estáis acercando. Una edición del Tao Te Ching, que hay miles de ediciones diferentes, y bueno, pues si vuestra economía no está muy tal, pues lo podéis conseguir fácilmente en Internet. Lo que pasa es que las traducciones al castellano las hay muy malas, ¿no? Porque claro, es un libro escrito en chino 600 años antes de Jesús, entonces pues es más antiguo que la Biblia que conocemos, ¿no? Bien. Pues otro panel. Estamos en el año 1970 y ahí publicó otro de esos 5 libros fundamentales de Raymond Panikkar, que es el libro de la Trinidad. Si el libro del budismo es un grueso volumen de más de 600 páginas, el libro de la Trinidad es un libro de menos de 200 páginas. Pero es un libro absolutamente fundamental. Yo le dije muchas veces a Raymond en estas conversaciones que qué pena que es un libro que casi no tiene notas, porque revela unas lecturas interreligiosas, es decir, lecturas él conocía el pensamiento indio, el pensamiento chino magníficamente, tenía acceso a una serie de textos que aquí es muy difícil hacer, y allí hace la referencia y tiene citas, pero es un libro sin notas a pie de página, pretendió ser un libro popular y se lee realmente muy bien. Es el otro volumen que después del Cristo desconocido del hinduismo, que más ediciones ha tenido de Raymond Panikkar. Eh, Se publicó por primera vez en español, curiosamente, porque él ya estaba en la India, aunque él dice que tuvo una edición francesa que no he llegado a conocer. Sí conocí inmediatamente varias ediciones inglesas de Trinity and the Religious Experience of Man, y tuvo una edición en español, en La Trinidad y la Experiencia Religiosa, bastante mala, y otra muy buena, que es la que tenéis ahí en tercer lugar, publicada por Siruela, La Trinidad, una experiencia religiosa fundamental. Bien, en el año 75 veis que esos puntos suspensivos es porque se han publicado muchas ediciones de esta obra de Raymond. En el año 75 publicó un libro, otra vez, primero en inglés, como ya os dije, a partir de ese momento casi la mayoría no se publicó primero en castellano, Worship and Secular Men, es decir, el culto y la secularidad del hombre. Entonces, este libro que se publicó enseguida en francés, curiosamente, porque con otros no ocurrió así, tardaron más en salir en francés, y se publicó afortunadamente también bastante pronto en español, en esa editorial extinta Maroba, Culto y Secularización. Es decir, veis que hacía poco que había acabado el Vaticano II, entonces el tema de la secularidad era muy importante. Y entonces, ¿de qué manera relacionar el culto con la secularización? Un culto para hoy. Es un libro pequeñito, de menos de 200 páginas, pero magnífico. No es de los libros fundamentales de Raymond como el anterior, pero sí. Otro libro fundamental, que aunque no tuvo muchas ediciones, como veis, es el más grueso que ha publicado Panikkar. De hecho, la edición italiana y Veda Mantramanjari, que es la que yo tengo, son dos volúmenes, 2 tomos, está publicado en 2 tomos. En cambio, la edición inglesa que se publicó tuvo muchas reediciones. The Vedic Experience, Mantramanjari, Anthology of the Modern Vedas, etc. Ese libro es un de gran volumen, grueso. Eh,
esta fue la edición en inglés que él hizo de las escrituras védicas, que ya sabéis que son miles de páginas, entonces hizo una selección. Realmente es un libro impresionante. Eh, Tuvo eco sobre todo en la India y Estados Unidos porque para los hindúes que no sabían sánscrito, incluso para rezar, necesitaban este libro de Raymond, ¿no? Muchos indios que no saben sánscrito. El sánscrito es una lengua antigua. En la India se hablan cientos de lenguas, solamente la gente más culta sabe sánscrito para leer a los Vedas en sánscrito. Entonces, aquí él echó pues más de 10 años trabajando en esta edición y a mí me contó una anécdota que cada vez que venía a Europa, si tenía ocasión, iba a ver a Heidegger a Alemania y lo primero que le preguntaba a Heidegger es, ¿cómo va su traducción de los Vedas? Heidegger, el filósofo de filósofos del siglo XX, ¿no? Realmente respetaba muchísimo a Panikkar y Heidegger, que sabía de lo que sabía y sabía de lo que no sabía y sabía que de lo que no sabía o sabía muy poco era de las escrituras orientales, sobre todo del hinduismo, y estaba, sin embargo, muy interesado por ella y después por el budismo, pues tenía mucho interés que Raymond le explicara cosas, conceptos y que sacara su... Bueno, en el año 78 salió otro libro absolutamente fundamental y que nunca salió en español. Intrareligious Dialogue, el libro sobre el diálogo, el primer libro fundamental sobre diálogo interreligioso, donde están los conceptos del diálogo interreligioso de Panikkar. Sabéis que Panikkar es respetado mundialmente, particularmente por ser un experto, un erudito en el diálogo interreligioso, por crear conceptos fundamentales del diálogo interreligioso. Este libro salieron numerosas ediciones en inglés, en francés, en alemán y una en italiano, que es más completa. El problema de las ediciones de los libros de Panikkar, por eso editar un tomo de las obras completas es un trabajo arduo. Yo, como tuve que editar tres, hay que cotejar muchas ediciones para conseguir el texto final. Los primeros volúmenes, incluso los releía Raymond Panikkar para ver si les daba su aprobación o no, porque él era muy exigente. Entonces, en la edición italiana, que es la que yo tengo, el diálogo interreligioso, es mucho mejor que la primera edición de Interreligious Dialogue en inglés, pero es inferior a otra edición que salió posteriormente en inglés, y yo ya me cansaba de tener tantas variantes. Y desde luego, aquí está lo fundamental. Recuerdo que un amigo, gran teólogo, Xavier Picaza, se preocupó mucho, el que tenía buena relación con las editoriales españolas, de que tradujeran y editaran este libro de Panikkar en español, pero fue imposible. Por fin vio la luz en español en las obras completas que publica Herder. Eh, en el año 79, perdón, en el año 75, publica otro libro que es de esos fundamentales, que es donde sus conceptos sobre el mito, sobre la fe, sobre la hermenéutica, etcétera, Myth, Faith and Hermeneutics, que se publica en inglés, que tiene numerosas ediciones en inglés, en italiano, y por fin se publicó en español. Fijaros, desde el año 70 y no tuve que esperar hasta el 2007 para que Herder publicara ese libro en inglés, en español, perdón. Un libro publicado en el 79 y luego en el 2007. En el 1982 publica otro de los libros más hermosos de Panikkar. No es, digamos, uno de los fundamentales, pero es de los más hermosos y es el libro más leído en monasterios en todo el mundo. Blessed Simplicity, que se tituló, es decir, en castellano la traducción sería Bendita Sencillez, ¿no? Y se tituló en castellano, 10 años después, Elogio de la Sencillez. Es precioso porque habla de cómo el cristiano está llamado a ser un monje y para eso no tiene que entrar en un monasterio, sino que puede vivir
su espíritu monástico en la ciudad secular, ¿no? De qué manera vivir lo que están llamados, y todos estamos llamados a ser un poco monjes porque estamos llamados a ser místicos. Es un libro que nace de diálogos que tuvo él allá en Norteamérica y por eso fue publicado en inglés y tiene reflexiones suyas. Es un libro un poco irregular, pero en el año... en el año, ahí no pongo, solo puse en yo creo que La Torre de Babel se publicó en el año anterior. En italiano, y no se publicó en ninguna otra lengua que yo sepa, solamente en italiano. Pero en el año 90 se publicó sobre el diálogo intercultural, que recoge distintos escritos de Panikkar publicadas en distintas ediciones, artículos, etcétera, en inglés, en alemán. Es un trabajo magnífico y tiene los conceptos fundamentales sobre el diálogo intercultural. Eh, en el año 91 se publicó eh, La invitación a la sabiduría. Se publicó, veis que primero en alemán, distintas ediciones en alemán, en inglés y por fin en español, afortunadamente, no muchos años después, en el año 98. Mm, Esto puede resultar un poco prolijo y pesado, pero veis qué importante para situarse. Cuando yo digo Panikkar, pensador universal, el pensador español con más difusión universal, etcétera, y me dicen, no, nada, claro, pensadores, los grandes pensadores españoles son Ortega, Unamuno y Zubiri. Yo digo, sí, son grandes pensadores, pero al lado de esta trinidad hay que poner sin duda a Raymond, y Raymond tuvo tanta difusión internacional como estos otros pensadores españoles, y luego mucha más que ninguno. Entre otras cosas, porque gran parte de sus libros los publicaba, porque como él anduvo por el mundo adelante, pues como profesor los publicaba primero en otras lenguas, y porque lo eran, vamos, ¿por qué publicaban a Raymond Panikkar por primera vez algunas de sus obras en alemán? Porque era muy apreciado en alemán, publicaba en revistas alemanas, daba conferencias en Alemania. Cuando estaba en la India, venía a Europa, no daría conferencias en español, pero en alemán seguro que daba. ¿Y por qué? Bueno, pues sacad vuestras propias conclusiones. En el año 91 publicó un libro que es, para mí, personalmente, de los más queridos de Raymond. ¿Y por qué es para mí de los más queridos? Porque fue el primer libro íntegro que leí de Raymond Panikkar, allá por el año eh, 95, por ahí más o menos lo debí de leer. Entonces, este libro fue publicado en alemán, perdón, en catalán, fue publicado primero en catalán, por entregas, como tres. Entonces, son como estrellas fugaces. Entonces, es un libro que recoge artículos fundamentales de Raymond, eh, publicados en distintas revistas, en distintos libros. Hubo que traducirlos del inglés, del alemán, etcétera. Y aquí son recogidos. Quien lea solamente este libro de Panikkar, La Nueva Inocencia, es un librito que no es muy extenso, pero aunque tiene unas 300 páginas, es formato pequeño. Quien lea solamente este libro de Raymond Panikkar se enterará completamente del pensamiento de Raymond Panikkar, de lo fundamental del pensamiento de Raymond Panikkar, tanto a nivel teológico como a nivel filosófico. En el año 93 publicó de nuevo, eh, en primer lugar en inglés, porque él estaba entonces de profesor en Estados Unidos, La intuición cosmoteántrica. Ya sabéis que la intuición cosmoteántrica, por algo que ya hablé en las sesiones anteriores y desarrollaré más en la última sesión de este curso, la de que será por mayo o junio, eh, eh, la clave del pensamiento de Panikkar es precisamente la intuición o la perspectiva cosmoteántrica. Esa es la clave que engloba todo el pensamiento de Raymond.
fue publicado en el año 93 y después fue publicado en español en el año 99. ¿Veis que hay ahí otra edición en japonés? A partir de los años 90 se empezó a publicar a Panicar en japonés, en chino. Yo como no sé ni chino de japonés, pues no distingo a veces bien los caracteres, ¿verdad? Pero sé que este se publicó tal. En el año 93, primero en italiano y al año siguiente en español, otro librito pequeño, pero en el que desarrolla Raymond en algunos capítulos a base de un diálogo. Raymond era un gran maestro del diálogo y por eso algunos de sus libros son diálogos que tiene con alguien, porque en el debate surgen las ideas, ¿no? Y este libro tiene también capítulos escritos por él, publicados anteriormente. Ecosofía por una espiritualidad de la Tierra, que fue publicado recientemente, pues 20 años después, casi 20 años después por Fragmenta, en español y en catalán. En el año 93, otra vez, primero en español, publicó Paz y Desarme Cultural. Entonces, este libro, publicado por Salterre, es un libro que recibió uno de los grandes premios que le dieron a Panikkar. A Panikkar le dieron en su vida un montón de premios. Yo me parece que en alguna de las sesiones anteriores, pues hablé de los muchos premios que le dieron y medallas y cosas. Recibió un premio que a Raymond valoraba mucho. En otra ocasión comento sobre él. En el año 94 publicó primero, afortunadamente, en castellano, La experiencia de Dios, un librito pequeño de poco más de 100 páginas, que se publicó después en el 2017 como Iconos del misterio en la experiencia de Dios, es decir, que es igual que lo del silencio de Dios, el silencio del Buda, es el mismo libro reelaborado. El problema con los libros de Panikkar es que a veces, y sobre todo cuando están publicados en otras lenguas, cuesta trabajo. A mí, por lo menos me costó mucho elaborar. Vamos a ver, ¿qué libro de Raymond es este? ¿Este es este o este es el otro o este es distinto? Bueno, pues estos son los mismos, solo que la primera edición que estoy señalando ahora es más reducida que la segunda. Este se publicó también en inglés, en italiano. Prácticamente todos los libros de Panikkar han sido publicados en italiano, gran parte de ellos en inglés, gran parte en español. Casi la única lengua en la que se han publicado más originales de Panikkar y más libros ha sido en el italiano, más aún que en español y en inglés. Bueno, en el año 94 eh, publicó un libro que durante muchos años solo estuve en alemán. Como era un libro fundamental para mi tesis, tuve que leerlo con gran trabajo en alemán, pero es un libro fundamental. Es un diálogo con un pensador judío muy reconocido, Pinchas Lapide, y el título en alemán, Meine bin derselben Gott, viene a decir, ¿estamos hablando del mismo Dios? Entonces, fijaros que un judío y un cristiano escriben un libro conjuntamente en el que dicen, tú judío, yo cristiano, ¿estamos hablando del mismo Dios? De donde se deduce que para Raymond Panikkar la concepción de Dios judía en absoluto es igual que la concepción cristiana. Dios es Dios, evidentemente. Hay más de un Dios, es lo mismo Dios que Alá, que Yahvé, que Brahman, etcétera. Es el mismo. Pero la manera de acercarnos a Dios desde de las distintas religiones es distinta. Y por eso la concepción judía de Dios es muy diferente de la concepción cristiana de Dios. Y enseguida caéis en la cuenta. ¿Y dónde está la diferencia? La diferencia es fundamental. El judaísmo es un monoteísmo exclusivo, radical. El cristianismo es la Trinidad. Porque el cristianismo nace de la experiencia de Dios que tiene Jesús el Cristo, que los cristianos decimos que es la encarnación de Dios. Él era judío, oraba al Padre
como los judíos, pero él progresivamente fue tomando conciencia de que su relación con el Padre era única, excepcional, mi Padre y vuestro Padre, ¿no? Bien, pues este libro publicado en alemán y que durante pues 20 años solo estuvo en alemán, por fin salió en italiano. Parliamo dello stesso Dio, eh, pero le faltaba un texto que para mí era las mejores páginas del libro. Cuando se fue a publicar Fragmenta lo publicó en catalán y en español, yo le dije al editor Ignasi Moreta, por favor, si publicas, recoge el epílogo, que es el mejor texto de todo el libro y que yo no sé por qué razón, porque pregunté, pregunté al traductor, al que tradujo del alemán para el italiano, y me dio una razón que no era la suya. No estaba de acuerdo, pero le encargaron hacerlo así, lo hizo así, y no digo quién. Tal. Pero yo le dije, por favor, y cuando vieron el texto alemán, dije, pues muchas gracias, porque este libro sería un libro castrado si le falta ese epílogo en lo que él responde a esta pregunta. Un librito muy pequeño, pero que os recomiendo vivísimamente. Es un libro de 100 páginas, muy barato. En el año 94 publicó un opúsculo. ¿Por qué aparece? Es decir, es un cuaderno de fe y secularidad, de esos cuadernos que publica Salterre, porque realmente, a pesar de ser 60 páginas, tiene una entidad como libro y después fue posteriormente recogido en otro libro, pero aquí lo pongo aparte porque también para mí fue fundamental y lo he utilizado muchas veces. Pensamiento científico y pensamiento cristiano. ¿Qué relación hay entre fe cristiana y ciencia? En el 94 publicó un libro solamente en catalán, Llenguaje e Identitat. Es un libro muy interesante porque él lo hace, es el libro que recoge un simposium de Vivarium, donde hay textos de él y textos de otros, pero fundamentalmente es suyo, hablando del catalán, lo que significa el catalán como identidad, la lengua catalana como identidad de los catalanes. Y un experto en la lengua, en el lenguaje, en el valor de la lengua como Raymond Panikkar, realmente cualquier cuestión lingüística que tocara, hablaba como un experto. Bien, en el 95 se publicó en italiano El espíritu de la política, 4 años después en español, El espíritu de la política, que es Homo Politicus, es el subtítulo. Otro libro magnífico sobre este tema que también recomiendo vivamente. En el año 95 se publicó otro libro de Raymond que primeramente durante años solo estaba en inglés, Invisible Harmony. Entonces es un libro que recoge distintos textos de Panikkar, es decir, un libro ex novo, pero textos fundamentales sobre la armonía invisible que tiene que haber entre las culturas, las religiones, que es la armonía del universo. Como veis, ese libro fue publicado en el 2001 en chino. Curiosamente, ese libro no fue publicado ni en italiano ni en español, salió en chino. Nunca llegué a saber por qué a los chinos les interesó tanto ese texto de Raymond, pero bueno, pues ahí está la edición. En el 97 publicó otro libro magnífico, La experiencia filosófica de la India, publicado también por Trota, que después salió en una edición italiana en el año 2000. Y en el año 98 se publicó un libro de conversaciones, Entre Dieu et le Cosmos, de Raymond Panikkar con Gwendolyn Catherdick, que es una carmelita crítica, un poco heterodoxa, que le hizo una entrevista durante meses a Raymond y lo suficiente para construir un sólido libro que, bueno, ese libro salió en francés y después ha sido publicado en español, pero posteriormente ya no recuerdo ahora. Me parece que en este momento, o en español o en catalán también eh, ahí tenéis una edición italiana, Entre Dio e il Cosmo, ¿no? Del año 2006. Bueno, voy rápido porque, Dios mío, en el 99 publica La pienesa dell'uomo, que es otro de los
5 o 6 libros fundamentales de Raymond. Es su Cristología, su Cristofanía. El subtítulo veis que es una Cristofanía, ¿no? El título en español es igual que en italiano, La plenitud del hombre, después fue saliendo en otras lenguas, etcétera. En el 99 y después en el 2000 publicó una de las obras que mejor definen la espiritualidad de Raymond Panikkar. De hecho, recibió un premio de espiritualidad de Barcelona. Entonces, es una obra de espiritualidad magnífica. El mundanal silencio. En el 99 publicó solo en alemán Gott, Mensch und Welt, o sea, Dios, el mundo y el hombre, ¿no? Entonces es también a raíz de un diálogo con Roland Ropers, un científico. En el 2000 publicó otro libro en alemán, en el 2000 otro libro en italiano, El fundamento de la democracia, veis en la cuestión política. Y en el 2001 publicó eh, un libro en italiano, El incontro indispensable diálogo delle religioni, que afortunadamente salió poco después en español, El diálogo indispensable. El primer libro que sale sobre el diálogo interreligioso en Panikkar. Este libro no tiene nada que ver con Intrareligious Dialogue del que os hablé antes, es sobre el diálogo interreligioso, recoge evidentemente sus temas, sus constantes, pero es un libro distinto, ¿no? Y en el 2002 salió también en italiano Pace e Interculturalità, que afortunadamente publicó Herder. Ya se empezaba a publicar a Raymond. Raymond estaba en España a partir de los últimos años del siglo pasado y sobre todo en estos 20 años del siglo XXI. Y se titula Paz e Interculturalidad, una reflexión filosófica. Magnífico. En el 2005 publicó el libro más importante de Raymond sobre la mística. Os destaqué El mundanal silencio. Este se titula De la mística, experiencia plena de la vida, que ya salió simultáneamente en español con una magnífica edición de Herder y en italiano. En el 2005, Cairós publicó, a pesar de ser de la familia de Panikkar, de su hermano, la única obra que publicó en Cairós, Espiritualidad hindú. Eh, en el 2005, y afortunadamente en español, en el 2008, publicó La puerta estrecha del conocimiento, que es su libro que recoge lo que yo sabía, el pensamiento científico y pensamiento cristiano, y más ampliado, un libro fundamental, la relación entre ciencia y cristianismo. Y en el 2006, y luego, primero en italiano y luego en el 2009, en español, publicó La peregrinación al Kailasa, que fue una peregrinación que hizo Raymond Panikkar ya con 70 años y que subió a la montaña sagrada, como todo buen. En el 2007 publicó un opúsculo que en realidad recogía un trabajo de él para la Enciclopedia de las Religiones de Mircea Eliade, que fue publicado en inglés y se publicó en italiano, Divinità, que la concepción de la divinidad es un texto magnífico, un ensayo magnífico que está recogido en sus obras completas. Bueno, pues ya veis, sigue. En el 2008 publicó un libro en alemán, que yo cuando salió a mí me cuesta el alemán, Liebe Quelle des Cosmos, y hasta que por fin salió en el 2011 en italiano y lo conseguí, le dije a Jacobo que me lo enviaran inmediatamente y así, El amor, fuente originaria del universo. Fijaros, qué precioso. Porque además este libro está escrito entre un filósofo, teólogo y científico que era Raymond Panikkar y Hans-Peter Dürr, que era un científico, el director del Instituto Max Planck de Múnich. En fin, en el 2010 se publicó, ya sabéis, el año de la muerte de Raymond, se publicó la última obra que se publicó en vida de Raymond Panikkar, que es otro de sus libros fundamentales. Es como su testamento, ¿no? The Rhythm of Being, el ritmo del ser, que en castellano solo fue publicado en la Ópera Onia, no salió en castellano. Salió en inglés, en italiano, ¿verdad? Pero durante mucho tiempo solo estuvo en inglés. Yo tuve que leerlo en inglés y es un tocho de 400 páginas.
Después fueron saliendo otros libros más pequeños, La religión y el mondo del corpo, que salió absolutamente en Herder como una obrita, La religión, el mundo y el cuerpo, precioso, La confidenza, análisis de un sentimiento en el 2013, que lo tenéis ahí. Estos son unos libritos pequeños de menos de 100 páginas que ha publicado Jakabuk. Hablaré de alguno más después. En el 68 se publica un libro con textos de Raymond Panikar, en inglés Raymond Panikar, His Legacy and Vision, que tenéis la portada ahí, ¿no? Joseph Prabhu, un estudioso de Panikar que fueron grandes amigos y yo he tenido también la suerte de tener su confianza, de un indio, esto ubicado en Estados Unidos, profesor en Estados Unidos, y que desgraciadamente murió hace unos años de cáncer. Raymond Panikar, Spiritual Writings, es decir, escritos espirituales de Raymond Panikar. En el 71, veis, salió eh, un libro parecido al anterior, hablamos del mismo Dios. Este se titula Hablamos de la misma realidad, un diálogo entre Raymond Panikar y un gran pensador italiano contemporáneo, Emanuele Severino. En el 2014 salió un grueso libro que recoge textos de Panikar, algunos magníficos, pero que ya fueron saliendo antes, Pluriversum por In Démocratie de Sculpture. Bien, y entonces los últimos libros de Panikar, estos que os recojo ahí, la letra de Raymond Panikar, que fueron el correo que tuvo con un gran amigo común, Achille Rossi, bailaba el nombre, que lo conocí precisamente, vino a hacer el Camino de Santiago hasta aquí y los dos éramos grandes amigos de Panikar. Entonces tuvieron un correo muy rico, unas cartas, y él lo publicó en el año 2015, 5 años después de la muerte de... Y Jakabuk siguió publicando opúsculos de él, Visione mística, Raymond Panikar dialoga con Angela Volpin, La utopía concreta, La astucia de Indra, es un estudio indológico de él. Y en el 2017 publicó Kierkegaard y Sankara, La fe y la ética en el cristianismo, en el hinduismo. Fijaros, Raymond Panikar se pone a relacionar Sankara, el gran filósofo, el Santo Tomás del hinduismo, del siglo VIII, y lo pone a dialogar con el padre del expresionismo de Kierkegaard, ¿no? En fin, además de estos sesudos libros, Panikar publicó unos diarios, eh, fundamentalmente tres. Después publicó pedazos, pero el primer diario que publicó fue en el año 72 y salió solamente en español. Cometas, fragmentos de un diario espiritual de la posguerra. Fue un libro que publicó, que dio a la imprenta y se publicó ya cuando él estaba en la India y bueno, pues eh, magnífico como todo lo que escriba Raymond, pero eso son diarios, son fragmentos, ¿no? Es decir, que no. Y después el Vite Parola, la mía ópera, que después se tradujo Faramenta como Panicar per Panicar, pues es, como decía antes, ese libro que escribió como introducción a la ópera Omnia. Y el gran diario que tenemos de Raymond Panicar, pero que solo son fragmentos también, es El agua de la gota, fragmentos de los diarios. Esperemos que Milena Carrara, que es la que ha sido la custodia de la obra de Raymond, pues se anime a publicar esos diarios que no se han publicado y que ella guarda celosamente. Bueno, pues hasta aquí mi exposición. No pensé que me duraría tanto, pero cuando uno comenta, entonces, pues si queréis hacerme alguna pregunta, si, si no habéis quedado tan desbordado por Raymond, pero lo que me alegra de una exposición como esta es ayudaros a decir.
Yo he apostado por Raymond. Ahí hay un gigante en el que puede aprender muchísimo y os animéis a poco, ir leyendo, ir tal. Bueno, tengo la cámara ahí. Si la moviera, que no quiero moverla, veríais las dos estanterías que tengo al lado, no las de atrás. Las de atrás son de otra cosa. Mi casa es que está llena de miles de libros. No sé si tengo tantos como Raymond, pero aquí hay cerca de 15.000 libros, que son demasiados libros para una casa. Pero tengo dos estanterías con la obra de Panikkar y libros escritos sobre Panikkar, porque hay cientos de libros que ya se han publicado sobre Raymond Panikkar. Yo solamente he publicado 3 libros y uno de ellos también está en italiano sobre Panikkar. Así que, sumados a los que han publicado otros, da para mucho. Y esos estudios sobre Panikkar, algunos han salido de congresos, etcétera, pues ayudan, evidentemente, a profundizar y a acercarse a su obra. Pues tenéis la palabra, por lo menos ahora hasta las 8, si queréis hacer alguna pregunta. Os he dejado sin palabras. Nemo, ¡ay, Nemo! ¿Qué tal? No te había visto antes. Mi amigo Nemo, italiano, irlandés, Italiano, irlandés, chileno. chileno, es verdad, de origen Sí, chileno. Ya sí. me pierdo. ¿Qué tal? Jesuita. Hoy qué delicia verte, Nemo. ¿Qué te Sí, ha lo parecido la mismo. exposición? Bueno, me ha ayudado mucho. Yo soy de los que hice como el camino intuitivo de lo que tú nos presentaste hoy día cuando empecé a estudiar a Raymond y tuve la suerte de tener un pequeño fondito para poder comprar la obra completa entre inglés y español y algunos en italiano. Manejo muy bien el español, sin duda, el inglés bastante. Y el italiano ahí estoy Bien, seguro que reflotando bien. de los genes familiares. Y después también me pasó entonces de a veces que encontraba un libro usado, pero de dos ediciones distintas, después compararlo y ver que estaban o expandidos, reescritos, o a veces comparar la última edición en español con lo que estaba en la ópera Omnia y que Sí, habían o omitido el prólogo o sí, entre sí, medio lo había cambiado. sí, sí, sí. Entonces tu exposición me ha ayudado como una especie de reordenamiento y además que había muchos textos que están solo en italiano, solo en alemán, que de repente Sí. salían citados en algún otro texto, pero que yo, con el cual yo no contaba. Porque creo que la página oficial de Raymond Pánica no está actualizado con lo que tú nos mostraste. Nada, que va. Precisamente, gracias, Nemo, porque, pues modestamente, en este momento, y me lo han reconocido algunos, soy el que más sabe de las obras de Pánica. Entonces, la edición que yo he elaborado, es la primera vez que la expongo en hora y media de esta manera, la expuse en un congreso en Colombia, en Bogotá, pero no estaba tan actualizada porque ese congreso fue en el centenario de Panikkar, por tanto fue hace 14 años. Es decir, hace mucho, no, hace menos. Fue en el. 2018. Eso es, sí, pues estaba yo despistado. Nació en el 18, en el año 2018. Entonces, las cosas van tan rápido que en estos últimos años ya tengo, o sea, cuando os hable sobre todo de otras obras de Panikkar y cuando hable de los trabajos sobre Panikkar, veis que en los últimos años es en los que más se ha publicado. Igual que la edición de las obras de Panikkar se aceleró en los últimos 20 años, 25 años. Entonces, el problema con Panikkar es que cada edición de sus libros cambiaba. O sea, por ejemplo, de Intrareligious Dialogue, entre la primera edición inglesa y la última, ya sabes que tú lo tienes, en mi diccionario panicariano tienes la relación de toda la obra en Panicar. Es más bonito verlos así y con alguien irlos comentando algo, pero para tener, entonces, tú, si te interesa el tema, tienes que conseguir la última edición inglesa porque la segunda edición italiana es con la tercera o la cuarta inglesa, pero no es con la última. Y en español no llegó a salir. Es una locura. Este era Pánica. Era súper creativo. Yo con la ópera Onia ocurrió algo que ya veis que la he defendido y realmente estupendo, pero que un poco me ha disgustado. Entre el planteamiento de la ópera Onia que hicimos, y aunque Milena Carrara no lo hice nunca,
hay que decirlo, le hicimos los tres, tenemos una foto que aparece por ahí de los tres, Milena, Raymond y yo, en Roses, donde ella tenía un magnífico chalet al pie del mar. Estuvimos varios días. En la concepción aquella, después Milena la reelaboró como quiso, incluso en algún momento en italiano quiso poner pues de Milena Carrara y decía Raymond, hombre, tendrás que poner que es de los dos. Un poco, bueno. Entonces, lo reelaboró quitando cosas. Por ejemplo, algunos prólogos de Raymond son magníficos ensayos. El libro de María es simplemente un prólogo que hizo para un libro de Jean Guiton, que fue la razón por la que ya Panikkar, por los años 60, 50 y tantos, 60, tuvo un problema con el arzobispo de Madrid y como entonces estaba en el Opus, lo mandaron a Roma para que estudiara sana teología, porque el arzobispo de Madrid dijo que aquellas cosas que decía de María eran una herejía y Escrivá de Balaguer tuvo problema con el arzobispo, un rollo. Entonces, algunos prólogos de él son magníficos, después hablaré de los prólogos, esto sí que es algo nuevo y vas a disfrutar con la próxima sesión de los prólogos y las colaboraciones en libro. Es que el problema es que la ópera omnia podía formar distintos criterios. Yo, aunque se organizara por temas los volúmenes, era de la idea de que los libros no se cortaran. Entonces, en la ópera omnia han partido libros. Un Sí. trocito lo han metido aquí, otra, y a mí eso no me ha gustado. El asunto es, para organizarlo en un tema, en este que es pues sobre hinduismo y cristianismo, bueno, pues cojo de este libro, cojo de otro ensayo, de otro artículo, etcétera, y es de hecho, Bielaski, que fue el que hizo hasta el momento la mejor biografía de Panikkar, porque se dedicó media vida a trabajar, no llegó a conocer a Raymond, pero tuvo una buena beca que le permitió andar, investigar y tal, y eso. Entonces Bielaski primero escribió muy crítico sobre la ópera Omnia. Yo le escribí diciendo, mira, no tienes razón, tampoco es así. Yo evidentemente defendía el trabajo que estaban haciendo aquí Fragmenta y Herder porque yo trabajaba en la ópera Omnia. Eh, Bielaski recompuso sus críticas y gracias a eso pudo publicar su biografía en español en Fragmenta, ¿no? Entonces estoy de acuerdo en eso que dices. Eh, si estuviéramos más cerca, te dejaría con gusto mi biblioteca panicariana, porque yo voy a los libros y como mis citas, las citas en mis libros siempre son de los libros, nunca son de la Ópera Omnia. A veces digo, esto está en la Ópera Omnia en tal sitio. Los tomos que yo edité de la Ópera Omnia, hice un trabajo, no solo una edición buena, sino una edición crítica. Es decir, este trabajo, ¿dónde está? ¿Dónde fue publicada? ¿Cuáles son las variantes? Yo creo que a los de Herder les pareció tan exhaustivo que ya no me volvieron a llamar. Edité 3 volúmenes y ya no, bueno, pues yo le dije, yo hice un trabajo muy honrado que me dio más Claro. trabajo y son esos volúmenes, el de la Trinidad y los dos de la hermenéutica, ¿no? Porque a mí me parecía muy importante, por ejemplo, el agua y la muerte. Es decir, ese libro fue un artículo publicado en castellano que muy poca gente conoce fuera de España, que publicado en la revista Antropos. Después fue publicado en italiano, alterado, peor que en la edición. Entonces, Raymond era muy crítico con eso. Es más, fíjate, The Vedic Experience durante muchísimos años solo estuvo en inglés porque prepararon una edición francesa y cuando ya le habían pagado el traductor y ya lo iban a editar en francés. Es un libro de 700 páginas, lo conoces. Panikkar lo quiso ver antes y dio una sentencia absolutamente condenatoria. Dijo, este libro no se puede publicar con mi nombre. Esto no refleja lo que yo he dicho. Y entonces la editorial, que fue CERF, no lo publicó nunca. Y ya estaba traducido y prácticamente preparado para la edición. Yo creo que fue una de las razones por las que CERF al final acabó. Mira, que le den morcilla a Raymond porque era una locura preparar esos volúmenes, ¿no? Entonces, bueno, Y qué criterio propones? Porque yo he visto, de repente, como hablo inglés, español y un poco italiano, ahora se voy comparando. sí, sí. He visto la mano que tiene para ir corrigiéndose a sí mismo, pero hay veces que no sé si él se corrige o es la traducción en que se omiten cosas o que se dicen cosas que
o cambia su sentido o que me parece que son menos insightful, con menos carne. Ahora no lo tengo a mano, pero podría darte algunos ejemplos Sí, que me ha sí, sí, no, no, parecido. no, si yo podría citarte un montón. Vamos a ver. Entonces, Raymond, cuál sugieres que es el criterio? Porque a mí me parece que lo que tú hiciste, que es un trabajo de acupuntura, decir, sí, mira, te sí, pongo los sí, alfileres, ¿dónde sí, están sí, estas sí. cosas? Para que al final, si uno los quiere buscar, no se pierda. Eh, pero cuando yo igual tengo las dudas de cuál es Raymond, o son todos Raymond, o los traductores están entre medio. Bueno, pues te voy a decir, yo te puedo ayudar en tu trabajo, en ese trabajo de investigación y de reflexión que estás haciendo y lo que pueda, encantado, ya sabes que siempre contesto tus emails. A lo que me dices hay dos respuestas. Una, Raymond era incapaz de publicar un libro igual a otro. Es decir, él cuando salía una nueva edición de su libro siempre dice, lo quiero ver antes. Y si tú vieras los originales, como yo los he visto, están todos llenos de anotaciones con su letra pequeñita de él, ¿no? O sea que era imposible un artículo, un simple artículo, desde la primera vez que se publicó con ese título a otra, es que a veces cambiaba. Mira, hay un libro, hay un artículo que es fundamental para el pensamiento trinitario de Raymond, que es Advaita y Bhakti, que se publicó después como Advaita y Trinidad. Y los títulos eran todos distintos y yo, pues como fue el libro que yo edité para la edición castellana de Herder, tuve que verlos todos, ¿no? Y había momentos en que era casi imposible recomponer el texto, porque es que además, a veces el mejor texto no era el primero, porque él mismo lo había cambiado. Entonces, si él lo quiso cambiar, tú tienes que respetar que él lo quisiera cambiar. Pero por otra parte, dices, ¿a qué me atengo? Bueno, y después cosas de risa. Mira, hay un texto que se publicó en castellano, primero, que es la meditación sobre Melquisedec, que yo es el que suelo poner, no sé si lo había comentado, creo que ya contigo. Ese texto se publicó en la revista Índice, que es del Opus, una revista de pensamiento, y yo digo, yo creo que no lo entendieron para nada, porque es un texto complejo, porque si lo entendieran, no lo publicaban. Porque él dice que en realidad el sacerdocio es universal, más que un sacerdocio cristiano o no sé qué. O sea, y él dice, yo soy sacerdote según el orden de Melquisedec, que Melquisedec fue un señor que no existió y que no era judío y tal. Bueno, ese texto lo publicaron después en alemán, un desastre. O sea, reducido. Yo no sé si me habías preguntado tú, yo creo que sí. Y yo le dije, ahí sí que tienes que ir al texto original en español, que no lo expurgaron nada porque no lo entendieron, porque es un texto muy complejo y es un texto de hace 30 años de Panicar. Bueno, Nemo, como ves, con esto teníamos para hablar otra hora, pero dejamos por si hay alguna otra pregunta. ¿Alguno queréis decir? Eh, Juan Carlos, Carles, Regín. Sí. Lo dejamos entonces. Veis que me he liado. Es que Nemo está en Irlanda, está preparando una tesis doctoral y bueno, pues como domina perfectamente el inglés, el español y seguro que entras algo en alemán porque vas a tener que entrar algo en alemán y afortunadamente en gran parte de lo que salió fue publicado también en italiano y entonces tú perfectamente. De hecho, en alemán, si te fijas, lo que publicó sobre todo fueron estudios muy especializados sobre cuestiones del hinduismo. Es decir, alguien que quiera entrar en el hinduismo de Raymond Panikar va a tener que leer esos textos que solo están en alemán. Es decir, Raymond, digamos, pasó de ser el típico profesor universitario que investiga y hace sesudas investigaciones y publica, a decir, este es mi pensamiento, esto es lo que quiero transmitir, esto es lo que quiero dejar. Entonces fue cuando escribió los libros más bonitos, reelaboró libros antiguos y ya fue cuando empezaron a salir en múltiples lenguas y afortunadamente empezaron a salir pues también en español desde que se vino para Tabertet al final de los años 70. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención. Espero que hayáis disfrutado, que no os haya aburrido, porque para el próximo día vamos a acercarnos a, estos son los libros de Panikkar y el próximo día nos acercaremos a otros trabajos que publicó Panikkar
Va a ser muy entretenido porque lo digo, no es lo mismo ver una bibliografía aburrida, leer, "Buah, eso aburre a las ovejas", ¿no? Sino que con las portadas y algún comentario que yo os iré haciendo, bueno, entrar en esos pequeños ensayos de Panikkar es profundizar en el universo Panikkar de una manera fascinante. Los prólogos que hizo para libros insospechados. Pero este hombre lo llamaban de todo. Y después, en los artículos que colabora, fijaros que veréis que de los artículos de Panikkar, lo que más ha publicado con mucho ha sido en inglés, en Norteamérica, en las Hawái, tremendo, ¿no? En la India escribía sobre todo en inglés, fue director del Dharma of India, de una revista, escribía en el Bombay, era muy reconocido allí, por tanto, en la India, y él estuvo muchos años, y allí publicaba siempre en inglés. Y al mismo tiempo enviaba trabajos para revistas alemanas, revistas francesas, austríacas, increíble. Y entonces veréis que realmente sí, en castellano publicó bastante, pero mucho menos que en otras lenguas a nivel de artículos, ¿no? También es por el pensamiento estrechito que había entonces en España, ¿no? En italiano sí que publicó en muchas revistas trabajos fundamentales. Bueno, allí lo veréis. Y después la segunda parte del próximo día voy a dedicarle a estudios sobre Panikkar, que también es interesante para verlo y como vais viendo las imágenes, oye, a mí me interesa este y si queréis preguntarme sobre alguna cosa particular, pues yo lo diré. Bueno, 8:10, gracias, hasta la próxima. Encantado de estar con vosotros, difundirlo, como dicen los youtubers estos que dicen más tonterías que yo, y yo no voy a ser un influencer y faltaría convertir a Panicar en un influencer, pero bueno, en fin. Entonces, distribuirlo, espero que los de Son Cristian lo cuelguen pronto en YouTube y mucha gente que está apuntada en el curso lo pueda ver. Chao.